Y sí, se han acabado las vacaciones. Muchos maestros vamos a regresar a las aulas virtuales y para esto les traigo este grandioso video. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saben que yo soy Leslie y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a recomendar 5 dinámicas que ustedes pueden hacer a través de plataformas virtuales para propiciar esa integración grupal, esa cohesión, ese conocimiento y que su grupo a distancia vaya sintiéndose familiar, vaya sintiéndose cómodo para que desde ahí puedan arrancar con todo el curso muy bien. Así que sin más que decir, vamos con las primeras dinámicas. La primera dinámica se llama ¿Quién se comió el pan? Y para explicar esta dinámica vamos a poner un ejemplo porque yo creo que con el ejemplo queda bien explicado. Tú como docente vas a empezar la dinámica. Vas a decir lo siguiente: Leslie comió pan en la feria de San Juan. Tus alumnos tienen que repetir ese mismo verso. Ya cuando lo hayan repetido, tú vas a decir: yo no fui. Y tus alumnos van a responder: entonces, ¿quién? Y tú respondes: yo no fui, fue Sofía. Y es ahí cuando el verso se vuelve a repetir, pero ahora con el nombre de Sofía. Entonces decimos: Sofía comió pan en la feria de San Juan. Sofía va a responder: yo no fui. Y todos respondemos: entonces, ¿quién? Pero ojo, que ahora Sofía tiene que decir el nombre del compañerito anterior, su nombre, y decir otro nombre. Entonces Sofía va a decir: no fue Leslie, no fui yo, fue Juan. Volvemos a repetir: Juan comió pan en la feria de San Juan. Juan dice: yo no fui. Nosotros contestamos: entonces, ¿quién? Y Juan responde: no fue Leslie, no fue Sofía, no fui yo, fue Roberto. Y así sucesivamente van a ir integrando todos los nombres de los alumnos. Aquí el reto es recordar el mayor número de nombres. Con esta sencilla dinámica vas a estar trabajando integración, rompehielo, vas a estar trabajando también un poquito de ritmo al decir el verso, también la atención, la concentración, la memoria e infinidad, mucho más. Pruébalo y me dices qué tal. La segunda dinámica se llama Adivina de quién hablo. Y es una dinámica también muy sencilla que básicamente consiste en adivinar el nombre del compañerito al que el maestro está describiendo. Ejemplo: estamos todos en la sala de Zoom, ¿no? Todos los alumnos tienen ahora sí que un ambiente o un cuartito, un fondo diferente. Tú como maestro vas a empezar diciéndoles que vas a describir algo característico del fondo de uno de ellos. Ellos tienen que estar atentos porque tienen que decir de qué compañerito están hablando y cuál es su nombre. Ejemplo: voy a describir a Juan que tiene, no sé, un ropero color madera atrás de él. Entonces voy a empezar. Este compañerito tiene atrás de él un mueble muy grande. Si con esa pista no han ahora sí que detectado a quién se refiere, tú das otra pista. Tiene ese mueble grande y ese mueble tiene 3 puertas. Si alguien capta a qué compañerito te está refiriendo, tienen que empezar a decir: ah, está hablando de Cristian, está hablando de Jonathan, está hablando de Sofía, está hablando de Ruth, etc. Así vas a ir ahora sí que desarrollando esta dinámica. Tú puedes ahora sí elegir a otro niño para que empiece a describir. A ver, este compañero tiene unos libros atrás. Si no adivinaron, dice más pistas. Ahora tiene, además de los libros, tiene un cinturón colgado o una pared blanca. Entonces alguien lo capta y dice: ah, está hablando de este Roberto. Y así van a ir ahora sí que interactuando. Es una dinámica muy sencilla que no requiere material, pero sí mucha atención. Y está además decir que vas a estar trabajando percepción visual, percepción auditiva, vas a estar trabajando memoria, atención, concentración y lo que más nos importa es esa integración grupal. La tercera dinámica se llama letras locas. Sabemos que en las salas de Zoom puedes entrar con el nombre de usuario que tú elijas. Entonces es preferente que aquí los alumnos entren con su nombre real. Después de esto, tú vas a estar mencionándoles que tienen que ver qué letras conforman su nombre de cada alumno, porque tú vas a decir: a ver, todos aquellos alumnos que su nombre tenga una letra E tienen que saltar. Entonces, tú das la señal y todos aquellos que tengan, por ejemplo, la letra A
Cristian, Yasmín y todas estas letras que sean conformadas mínimo por una letra A, van a hacer esa acción que tú les estás diciendo. Entonces ahora dices, a ver, todos aquellos compañeros que tengan la letra E en su nombre tienen que dar un giro sobre su eje. Das la señal y realizan la acción. Y así vas haciendo las acciones. Esa es la manera simple, pero también puedes darle más énfasis en esa integración grupal. Es decir, cuando digas que todos los alumnos que tengan la letra A tienen que saltar, vas a determinar quizá un momento para que los demás que no saltaron vean qué alumnos, cómo se llaman aquellos alumnos que saltaron, ¿ok? Ahí ya le estás dando más énfasis a que conozcan los nombres de sus compañeros. Tú puedes y eliges ahora sí que cómo lo realizas, si de la forma sencilla o de la forma un poquito más minuciosa. En esta dinámica vas a estar trabajando atención, memoria, motricidad gruesa, algunas capacidades condicionales, integración grupal, así que pruébala y me cuentas qué tal. La cuarta dinámica se llama rápido o no recordarás. Una dinámica bastante sencilla que simplemente basta con realizar retos, pero ojo, tenemos que proponer retos según la edad de nuestra población estudiantil para que los puedan hacer. Tú como docente vas a poner uno que otro reto y tienes que estar atento a ver quién te dice que ya lo pueda hacer. El primero que te diga que ya está listo para que te demuestre que lo pueda hacer, va a hacer el reto y después va a decir su nombre. Después que pasó ese alumno, pones otro reto. Esperas a que te digan, yo estoy listo, ya lo puedo hacer, te cedes la palabra, hace su reto, pero ahora va a decir el nombre de su compañerito anterior y el suyo. Ejemplo, si antes de mí pasó Roberto, yo voy a hacer mi reto y digo, mi compañero anterior se llama Roberto, yo me llamo Leslie. Entonces seguimos, ponemos otro reto, alguien se gana la palabra, se gana la oportunidad de demostrar y hace su reto motor y dice, mi compañero anterior se llama Roberto, mi compañera anterior se llama Leslie, yo me llamo Javier. Y así vamos haciendo una cadenita en la cual todos tienen que empezar a practicar el reto para poder ganarse la oportunidad de pasar antes de que esa ahora lista de nombres sea bastante extensa, que sea muy difícil de recordar. En esta dinámica vas a estar trabajando motricidad gruesa, atención, concentración, integración, rompehielo y según los retos motores que pongas, quizá algunas capacidades condicionales. Pruébalo y me cuentas qué tal. La quinta y última dinámica se llama atentos que me voy. Para esta dinámica, previo a ingresar a la sesión, les tienes que decir a tus alumnos que deben entrar a la sala con su apellido, no con su nombre. Cuando todos ya estén en la sala, ahora sí que van a empezar a generar esa interacción de decir, yo me llamo Juan, vivo en esto, a conocerse un poquito entre ellos, ¿ok? Después de un momentito de interacción, de que los alumnos hayan podido aprenderse los nombres, porque ojo, tienen que decir sus nombres y recuerda que ellos ingresaron con el apellido solamente. Entonces los alumnos se tienen que empezar a interactuar, a aprender los nombres y ahora sí que a recordar un poquito cómo eran las facciones del compañero y las características físicas, etc. Cuando haya finalizado este tiempo de recordar y de generar interacción, tú como maestro le vas a mandar un mensajito privado a uno de tus alumnos. Le vas a mandar el mensaje de que desactive su cámara. Se lo mandas y ¡pum! Alguien desactiva su cámara. Entonces tú les preguntas a tus alumnos, oigan, ¿quién se desconectó? ¿Quién se acuerda del nombre del compañero que se desconectó? ¿Alguien lo recuerda? Entonces ahí es cuando empiezan a trabajar en equipo, en grupo, para tratar de recordar el nombre del compañerito que desactivó su cámara. Entonces el compañerito va a estar desactivando su cámara, pero por obvias razones va a estar escuchando. Va a estar diciendo si sí es Javier, si sí es Sofía o si no, si se equivocaron, etc. De plano, si no adivinan, si no recuerdan, pues ya les dirá el nombre, pero si lo recuerdan, vamos a pasar a otro compañerito, ¿no? Entonces ahora tú le dices a alguien diferente, oye, desactiva tu cámara. Lo desactiva y todos empiezan a cuestionar quién desactivó su cámara e empiezan a investigar. Y así sucesivamente. Es una dinámica muy sencilla, pero te aseguro que te va a funcionar. Aquí estamos trabajando integración, percepción visual y auditiva, atención, memoria, concentración y mucho más.
Y bueno, maestros, estas son las 5 dinámicas que puedo compartirles para que inicien este curso escolar con todo, para que inicien con un ciclo escolar cómodo, donde puedan conocer un poquito a sus alumnos, donde puedan quizá quitar esta barrera de la distancia y empezar a divertirse y aprender un poquito. De corazón espero les haya gustado, espero alguna de estas dinámicas les pueda servir y puedan aplicarla, que ya saben que para mí compartirles ideas, estrategias, recursos, materiales es un honor y un placer. Y no olviden que si alguno de los materiales, alguna de las estrategias e ideas les sirven, me ayudan bastante suscribiéndose de este ladito, apoyando al canal para que yo pueda estar subiendo más contenido, más ideas y seamos ahora sí la comunidad más grande de educadores físicos interesados por una educación física de calidad. Sin más que decir, saben que yo soy Leslie y que los veo en el próximo video. ¡Adiós!